Bueno, ahí vemos en esta imagen, ¿sí?, lo que sería un reductor de velocidad. No sé si lo abriéramos, si abriéramos esa caja negra que yo les decía hoy, ahí vamos a encontrar dentro los trenes, ¿sí?, los distintos ejes. Nosotros tenemos uno de entrada, tenemos un eje de entrada que sería este y un eje de salida en este caso, ¿sí? Y dentro, fíjense que el movimiento se va transmitiendo a través de las ruedas dentadas, de este eje a este eje, de ese al otro, y así sucesivamente hasta la salida. Eh, en el dibujo no está indicado todo lo que tienen acá adentro, todo esto no está. Pero como les decía antes del corte, si me dan la relación de transmisión que tiene directamente toda esa caja negra, que es el reductor, listo, con eso es suficiente para trabajar con el reductor. Estos reductores se compran. Hay empresas que fabrican reductores de velocidad y te la dan, podés conseguir en cualquier gama de potencia y reducción, ¿sí?, desde los que reducen poco hasta los que pueden reducir cientos de veces la frecuencia angular de entrada a la salida. ¿Por qué se usan estos reductores? Porque habitualmente los motores eléctricos, que son los que en general accionan nuestras máquinas, giran a gran velocidad, giran con gran frecuencia, 1500 RPM, 1000 RPM, 700 RPM, 750. Bueno, ahí depende del diseño del motor, pueden ser diferentes. Pero si yo quiero con esa frecuencia angular, con ese motor, no sé, elevar una carga y tiene que ir a cierta velocidad, y más si son personas, ¿sí?, o animales, no sé, por decirlo de alguna forma, que no pueden soportar muchas aceleraciones, ¿sí?, la velocidad con que tengo que hacer mover el mecanismo de elevación tiene que ser de poca frecuencia, de pocas RPM. No sé, 1, 2 RPM, 0, algo. Y estamos hablando que en la entrada tengo 1500, entonces ¿cómo hago para reducir desde los 1500 hasta 1 RPM, por ejemplo? Bueno, estas cajas negras, estos reductores, te ayudan a hacer esa reducción en gran parte. Hay que ver cómo es el diseño que tiene cada reductor, ¿no? Acá está todo hecho con lo que serían ruedas dentadas con dientes, estos inclinados son helicoidales, ¿sí? Pero de cada ruedita dentada, esta chiquita va a pasar a esta grande, con lo cual reduce. Sobre el mismo eje tiene otra chiquita, que va a transmitir, ese piñón va a transmitir el movimiento a otra grande, con lo cual lo va a reducir de vuelta. Por el mismo eje va este piñón que está acá, y con la misma frecuencia ahí, pero después cuando acopla con la rueda grande, lo reduce de vuelta. O sea, tenemos 3 engranajes acá de reducción. 4 ejes, pero 3 engranajes. Con lo cual lográs esa reducción. Bueno, en eso se basaría, no sabemos qué tiene adentro, pero en eso se basaría ese reductor que tenemos en nuestro problema. En el problema que estamos viendo, analizando, que es el problema 12. La idea siempre de las clases virtuales es que ustedes puedan interactuar. Esperen que está en pausa. ¿Me ven bien la pantalla ahí? Sí. ¿La siguen viendo la misma pantalla ustedes? Sí. Sí, ahí está. Ok. A ver qué poner en el chat. Sí. No, lo que le decía, que la idea de las clases virtuales es que ustedes puedan interactuar. Si no tienen video, bueno, en principio no había problema, pero interactuar con ¿cómo se llama?, a través del audio. Y aprovechar las clases virtuales para hacer preguntas, para preguntar. Porque yo puedo explicar, puedo armar videos explicando, pero lo que lo tienen que entender y poder aplicar son ustedes siempre, ¿no? Es decir, yo ya lo sé hacer. El tema es que ustedes lo vayan aprendiendo, por eso me gustaría que en las clases virtuales puedan interactuar y preguntar, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, seguimos analizando el problema. Ahí anoté todos los datos que faltaban. Después voy viendo si necesito algún radio a partir de los diámetros para calcular, usar alguna de las fórmulas cinemáticas, lo voy haciendo, lo voy agregando. Bueno, necesito calcular el número de RPMs, o sea, la frecuencia de las dos poleas, o sea que tengo que calcular la de la polea 2. Ahí fíjense que no tengo ningún dato en el reductor, porque por ahí podría llegar a usar la relación de transmisión del reductor, esta. Esta relación de transmisión tiene que ver con qué componentes. Entonces tengo que ver en el reductor siempre qué tengo en el eje de entrada y qué tengo en el eje de salida.
acá tengo, en uno de los ejes tengo la polea 2 montada. Acá se ve en el dibujo, eso hay que interpretar el dibujo. Este sería el eje, uno de los ejes del reductor, el de entrada o el de salida, veremos. Y ahí tengo la polea 2. Y acá tengo el otro eje, esto que está acá es el otro eje. ¿Sí? O sea, lo que estoy viendo, que está montado sobre los ejes, es lo que tengo fuera. En el dibujo que recién les mostraba, del reductor, que andaba por acá, se los muestro de vuelta, lo que veíamos eran los ejes nada más. O sea, lo que vemos en el dibujo que está abajo, ¿sí? Serían los ejes. Estos son los ejes. Este sería la entrada, este de salida en este caso, ¿sí? Pero no vemos los componentes internos. Además, estos componentes que vemos montados sobre los ejes son los que están afuera, no los que están adentro. Este piñón estaría montado en uno de los ejes que veíamos recién en el dibujo. Y este, pero afuera, ¿no? Y esta polea estaría montada en el eje, en el otro eje, el lado de afuera. Estos ejes ahí, según el diseño, pueden salir uno para un lado, otro para el otro, pueden salir los dos para el mismo lado, puede salir uno de costado, eso. Hay infinidad de diseños y fabricantes de reductores, ¿sí? Uno lo que hace cuando está diseñando algún mecanismo, adopta el reductor. Y después termina de hacer la reducción fina, digamos, porque por ahí no consigo el que yo necesito. Entonces la reducción fina la puedo hacer a través de la última reducción acá, que es a través del piñón y la rueda dentada. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo sé cuál es el eje de entrada y cuál es el eje de salida acá en este mecanismo en particular? No se guían por los diámetros porque están mal ahí, por lo que veo están mal. Pero más allá de eso, ¿cómo sé cuál es el de entrada, el reductor y el de salida? ¿Quién me dice? Por la ubicación del motor. Por la ubicación del motor, sí. Eso escuché a Jazmín. ¿Y el otro que habló? ¿Qué es lo que dijo? Yo sí era por eso, por de dónde venía el movimiento. ¿De dónde venía el movimiento? Claro, acá tiene que haber alguna máquina que mueva esto. Eso es lo que tengo que ver. ¿Sí? En el caso de la bicicleta es la persona que pedalea. Bueno, acá ¿dónde está el motor? Bueno, está aclarado en el dibujo, acá está el motor. Bueno, de ahí hacia adelante tenemos la motricidad. Entonces, ustedes tienen que analizar esto. Motor mueve polea 1. Ahí tengo el primer mecanismo. Es directo por el eje. ¿Sí? Polea 1, a través de la correa, mueve polea 2. Y polea 2 arrastra al reductor, mueve el reductor hasta el eje de salida, que es el piñón. Es decir, si me paro en el reductor en particular, polea 2 es el eje de entrada, el eje de la polea 2 es el eje de entrada, y el eje de salida es el del piñón. Pasa que ustedes quizás nunca habían visto un dibujo de un reductor y por ahí ni sabían que existía un reductor, ¿no? Pero siempre tiene un eje de entrada y uno de salida. Acá el movimiento viene del lado del motor, o sea que entra en el eje de la polea 2 y sale en el piñón. Eso me sirve por si necesito calcular la relación de transmisión o usar la relación de transmisión, esta IRD que me dan. Entonces, si yo planteo la relación de transmisión del reductor, siempre queda la frecuencia de salida sobre la frecuencia de entrada. O sea, el número de RPM de salida sobre el de entrada. Acá salida es del piñón y entrada es el de la polea. No conozco ninguno de los dos. Entonces no puedo aplicar todavía esta relación. Entonces, ¿qué voy? Voy al otro mecanismo anterior. ¿Sí? Que es el mecanismo que hay entre la polea 1 y la polea 2. Por la periferia. Entonces, puedo poner por... Fueron aclarando, ¿no? Cuando era relación por eje o por periferia en sus problemas, cuando lo fueron haciendo, por relación por periferia entre polea 1 y polea 2 o guión polea 2, puedo escribir la relación de transmisión. Voy a buscar ahí la fórmula más arriba. ¿Dónde lo tenemos escrita? Por acá está bien. La relación de transmisión la puedo escribir de cualquiera de estas formas. Voy a copiar la fórmula general, no hace falta que la fórmula general la escriba, yo la pongo acá para tenerla ahí a mano. Ahora, ¿tengo la relación de transmisión entre polea 1 y polea 2? No, no me la dan de datos. ¿Sí? Es decir, que esta parte no la tengo, y no lo tengo. ¿Y entonces cómo hago? Claro, pero yo puedo igualar acá y con cualquiera de estos cocientes, o puedo igualar dos de estos cocientes entre sí. Fíjense que tendría que usar estos. Yo quiero calcular una de estas dos, teniendo la otra. La polea 1 yo la tengo, necesito calcular la polea 2.
¿Y qué datos geométricos? Ahora tengo que ir a un dato geométrico. ¿Qué conozco de las poleas? Sus diámetros. Entonces, eso lo puedo igualar. A ver si lo puedo copiar de acá. A ver, me lo copio. No, ahí está. Y eso lo tengo que igualar a cualquier otra relación, la que quiera puedo usar acá. No tiene sentido usar velocidades angulares, aunque se podría. Igual no las calculé. ¿Sí? Lo que tiene sentido es con el dato que tenés de las poleas. ¿Qué tengo? Los diámetros. Entonces, inclusive no hace falta ni calcular los radios, puedo usar directamente los diámetros en la ecuación. Ahí. Eso es lo que tengo que hacer. Y pensando qué es salida y qué es entrada. Bueno, en el mecanismo de polea 1, polea 2, polea 1 es la entrada, polea 2 es la salida. ¿Sí? Entonces, n de salida es el n de la polea 2. N de entrada, n, así lo tengo que usar, ¿no? N de la polea 1. Diámetro de entrada, el de la polea 1, son inversas las relaciones. Polea 1, y acá salida, polea 2. Lo que tengo que... Bueno, más allá de eso. En este caso, como no voy a calcular la relación de transmisión, yo no quiero calcular I, sino plantear la relación, si las escribo al revés también van a estar bien. Entonces yo podría haber puesto n polea 1 sobre n polea 2. Pero me tenía que acordar que la de diámetro tiene que ser inversa. Entonces si puse polea 2 abajo acá, acá tengo que poner polea 2 arriba. Si lo que voy a calcular es I, ahí sí es obligatorio respetar el orden que está acá. En general, traten de respetar el orden, así siempre se acuerdan cómo es, y no les causa problemas eso por si se equivocan, ¿no? Entonces simplemente de ahí lo que tienen que hacer es despejar, de ahí despejar la que le falta, porque los diámetros los tienen, el n de la polea 1 lo tienen que despejar el n de la polea 2. Esta es fácil, tienen este np1 dividiendo, lo pasan multiplicando y listo. Acá quedaría la frecuencia de la polea 2 y, perdón, sí, la polea 2, y acá multiplicando paso el de la polea 1. ¿De acuerdo? Los valores no los voy a poner. Pero ¿qué sucede? Tenemos el diámetro de la polea 1, 70. Diámetro de la polea 2, 350. ¿Sí? Ahí, esperen que acá el tambor me equivoqué, era 510. 510, ahí está. 70 sobre 350, los milímetros se simplifican, y multiplicada por la 750 de NP1. Y ahí voy a tener las RPM de la polea 2. ¿Cuánto les dio eso? A ver, que voy a buscar los resultados. ¿Los tienen ahí a mano los resultados? Sí, pero yo lo hice de otra forma. El resultado tiene que ser el mismo. A ver. A mí me dio 148,97 RPM. Sí, dividido 350. Claro, es 0,2. La relación de transmisión va a ser, cuando queremos calcular la relación de transmisión, sí que sería este diámetro de la polea 1 sobre diámetro de la polea 2, tenemos que simplificar por el más chico. O sea que arriba hago 70 sobre 70, me daría 1. Y abajo 350 sobre 70, me daría 5. ¿Sí? 5 por 7, 35, está bien. No hay que hacerlo, no es necesario. Eso si pidiera I. Para las poleas sería 1 a 5, sería esta relación. Eso quiere decir que va a reducir 5 veces esa frecuencia angular, esa transmisión por las poleas, en función de los diámetros que tienen. Dividido 5, 745 era. Dividido 5. ¿Y por qué te dio? No sé qué hiciste, claro. 149 justo da esto. A mí me dio 148,97 casi. Tengo mal los decimales en esta calculadora, a ver si por ahí le anulé los decimales. No, capaz que yo los puse mal, porque ¿Por qué te dio eso? yo hice por relación de eje Sí, del motor con sí. la polea 1. Sí, está bien. Esto es polea 2, ¿eh? Acá es polea 2. Sí. Sí. ¿Y después? Después saqué la velocidad tangencial de la polea 1 Hiciste para todo ese sacar la camino, ¿no? Y velocidad ahí, claro, vas a empezar por el 2pi, vas a empezar a redondear ahí. Está bien. Claro. Pero si lo hacías directo, daba justo. Eso es lo que yo le decía hoy, no sé si vos escuchaste o si estabas,
que hay dos caminos para hacerlo esto. Igual como están aprendiendo ahora, cualquiera que usen va a estar bien, mientras lo hagan como corresponde. Déjenme que verifico con esta calculadora. 745 era dividido 5. 745 dividido 5, sí, es justo 149. 148,97 te dio. Sí. Sí, pero igual ahí acordate que tenemos que trabajar con 3 dígitos significativos. Pongo lo que te digo, 148, ¿me dijiste? 97. Sí. Ahí. No tienen que escribir eso ahí cuando les das el resultado. ¿Qué tienen que escribir? 3 dígitos significativos nada más, ¿sí? El 1, el 4 y el 8 ya tenés los 3 significativos. Lo único que tenés que hacer es mirar cuál sigue después de este 8 para ver si redondeás para arriba o dejás como está. Esto habría que redondearlo a 49, Jazmín, ahí, ¿eh? Porque Bueno. estás usando demasiada precisión que no se necesita. Por eso es como una regla que tenemos que seguir este año, y la vamos a seguir usando, usar 3 dígitos significativos. Con eso nos aseguramos que estamos en un error menor al 3%. ¿Sí? Vos usaste demasiada precisión, no tiene sentido estar usando tantos decimales. ¿Sí? Por eso, más allá que los hayas hecho con un método del otro, daba 149. Usando ese tema de los 3 dígitos significativos. ¿Podés explicar cómo lo hiciste? Calculaste la velocidad angular del piñón 1, me dijiste, de la polea 1. Sí, de la polea 1. Omega. Después, sí. Después, Con ese dato y el radio saqué la velocidad tangencial de la polea 1. exacto. La velocidad tangencial en la periferia de la polea 1, ¿sí? Y por relación de periferia es la misma que la de la polea 2. La misma que la velocidad tangencial de la polea 2, exacto. Y con esa velocidad tangencial de la polea 2 y el radio de la polea 2, ¿Sí? conseguí la velocidad angular. De la polea 2, exacto. Que Y te con dio esa más velocidad chica, angular, te dio más chica que la de la polea 1, por supuesto. sí, Y con esa velocidad angular de la polea 2 calculaste la frecuencia. la N2, NP2, que da 149 RPM. Bien. ¿Está bien? Eso es el otro camino es ese. Ese es el camino largo. Cuando se aviven ustedes, ¿sí? Si se avivan, quiero decir, pueden usar la relación de transmisión que le acorta todo ese cálculo. O sea, estas fórmulas que están acá fueron escritas a partir de todo ese razonamiento que hiciste ahí. Yo se los demostré en la teoría la otra vez. ¿Sí? A partir de todo ese razonamiento, cómo se pueden escribir las relaciones de transmisión. Entonces, si tienen los datos suficientes, a veces pueden usar el camino que siguió Jazmín, y a veces no se puede. ¿Sí? A veces hay que recurrir sí o sí a la relación de transmisión. Por ejemplo, a usar el número de dientes. ¿Sí? Porque si tengo el número de dientes, ¿cómo calculo la velocidad tangencial en una rueda dentada? Porque la velocidad tangencial es la angular por el radio, pero si no tengo el radio, ¿está? Entonces ahí sí o sí tenés que ir a la relación de transmisión. Bueno, en este caso se puede hacer también. Igual lo que hizo Jazmín está bien, no voy a poner que esté mal. Está perfecto y está razonado desde el punto de vista de la cinemática. Está excelente, bueno, pero hay otra forma de hacerlo. Ténganlo en cuenta esto. Y si lo aplican también va a estar bien. Bueno, ya tenemos las dos respuestas. La de la frecuencia de la rueda 1 y la de la frecuencia de la rueda 2. Yo lo que les pido siempre es que recuadren los resultados, ¿no? Acá. No recuadré, pero cada respuesta la vayan recuadrando en los problemas para saber que esa es la respuesta. No es necesario poner respuesta tal. Recuadran solamente lo que pide lo que pide calcular. Esa sería la respuesta. Bueno, el B, la relación de transmisión del engranaje. Piñón-rueda. O sea que en el B hay que calcular I, ¿no? Relación de transmisión es I. Pero el I entre el piñón y la rueda. Hay que ponerle nombre, subíndices acá, porque son distintos I que tenemos. ¿Qué pasó acá? Arriba, ahí está. Tendríamos el I de piñones PI, rueda. Siempre se pone el de entrada y después el de salida en los subíndices. Ese es el que queremos hallar. Ahí, a ver qué podemos usar. Jiménez, ¿qué podemos usar ahí para calcular esta relación de transmisión? Es la del engranaje piñón-rueda.
Escribímelo ahí en el chat si no tenés audio. ¿Jiménez? Sí, está pensando. ¿Qué datos conoces del piñón y la rueda? Eso es lo que tenés que mirar. O sea, para calcular la relación de transmisión, podés usar frecuencia angular, mirá, acá tenés, y relación de transmisión. Cualquiera de estos cocientes podrías usar para calcular la relación de transmisión. Entonces vos tenés que ir a ver qué conoces del piñón y la rueda. ¿Frecuencia angular conozco? No, todavía no. Tengo la del motor y las dos poleas. De esto no tengo nada. En cuanto a velocidad angular, frecuencia angular, bueno, tengo que ver las otras, la parte geométrica. ¿Qué conozco del piñón y la rueda? Ahí tenés los datos. Los números de dientes, exacto, eso hay que usar. ¿Sí? Yo quiero calcular, está ahí, vamos a poner la fórmula. Con los números de dientes. Acordate, para calcular y los números de dientes hay que seguir ese orden que está ahí. Siempre entrada sobre salida. En el mecanismo del engranaje, que es piñón-rueda, piñón-entrada, rueda-salida, entonces entrada, piñón, salida, rueda. Esto van a tener que buscarle alguna regla mnemotécnica, es decir, de memoria, para poder acordarse la fórmula. ¿Qué orden tiene que tener cada una de estas acá? Yo lo que sé siempre que el piñón es el más chico, la rueda es el más grande en este tipo de engranaje, ¿no? En este tipo de transmisión por ruedas dentadas, engranaje. El piñón siempre es el más chico, la rueda es la más grande. Entonces, yo sé que el piñón tiene menos números de dientes que la rueda. Y yo sé que la frecuencia, siempre el más chiquito en el engranaje gira más rápido y el más grande gira más lento. Entonces voy por el lado de la velocidad siempre, ¿sí? La velocidad angular o la frecuencia angular. Entonces la rueda gira más lento. Como gira más lento, el piñón está reduciendo la frecuencia angular a la rueda. El piñón gira más rápido, la rueda gira más lento, ¿sí? Entonces las RPM de la rueda van a ir arriba. Porque siempre cuando es otra de las cosas que tengo que pensar ahí, es que la relación de transmisión en el engranaje, piñón-rueda, siempre es de reducción. Piñón más chico, rueda más grande, siempre va a reducir en la rueda las RPM. Entonces las RPM de la rueda, para que esto dé 1 sobre algo, de un tercio, un sexto, un quinto o lo que sea, ¿sí? El más chico tiene que ir arriba de la frecuencia y el más grande abajo. Entonces, ¿cuál es el más chico? Y la rueda siempre gira más lento. La rueda es la salida. Entonces, n de salida sobre n de entrada. Y ya ahí digo, bueno, si voy a usar número de dientes, tiene que ser al revés. Entonces, el del piñón va arriba, el de entrada es el del piñón, y el de salida el de la rueda. Se tienen que buscarle de alguna forma una regla para ustedes de poder acordarse la fórmula. ¿Sí? Porque si no la ven, ¿cómo se acuerdan de esta fórmula? ¿No? Bueno, de última, si están trabajando, tienen la posibilidad de ir a buscarla en algún lado. Pero sería bueno poder tenerla en memoria ya esa fórmula, ¿no? Bueno, piñón sobre rueda es cuestión de reemplazar los valores. ¿Cuánto va a dar eso? ¿Cuántos dientes tenemos? 9 en el piñón, 54 en la rueda. Entonces tengo que hacer 9 sobre 54. Lo voy a reemplazar para que vean. Vamos a hacerlo acá. 9 sobre 54. Pero no hago la cuenta. Si esto fuera parte de calcular otra cosa, sí, como hicimos acá, ¿ven? El diámetro de la polea 1 sobre el de la polea 2, que también era relación de transmisión, yo lo metí en la fórmula para calcular NP2. Pero acá no quiero hacer eso, acá quiero calcular la relación de transmisión. Entonces simplifico por el más chico de los dos. Aunque no de entero, no me acuerdo acá si daba entero o no, pero aunque no de entero, lo simplifico. O sea, hago 9 sobre 9, que va a dar 1. Vamos a copiarlo acá al lado. 9 sobre 9, que va a dar 1. Y 54 sobre 9, y lo que dé. Lo que dé lo llevo a 3 dígitos significativos. 54 sobre 9, obvio, es entero, no hace falta la calculadora. Es 6. ¿Sí? Y para dar la respuesta, no lo escribo así como una fracción. Lo escribo como la escala, 1 a tanto.
Y para dar la respuesta, después, ahí está, que es la que voy a redondear, escribo uno al lado del otro separado por los dos puntos. Así lo escribo. Así generalmente lo van a ver en los catálogos de los reductores de velocidad. Bueno, así se expresa la relación de transmisión. ¿De acuerdo? ¿Los que lo hicieron le dio eso? Sí, sí. Sí. Ok, bárbaro. ¿Sama? ¿Lo tiene hecho ya esto? Bueno, vamos con el C, la frecuencia angular del piñón. No llegó todavía Sam. Bueno. La frecuencia angular del piñón. Estamos hablando de n ahora del piñón, lo que tenemos que calcular. Acuérdense, frecuencia angular siempre, acá en mecánica usamos n. N minúscula. Profe, sí, Valentina, muy bien. No sabe, no hace nada. Profe, con el IR no se hace nada. Esa es la pregunta, Valentina. Yo te pregunto a vos ahora. ¿Qué podemos hacer con eso? Sí, sí. Puede ser que se haga algo o no. En este caso lo vamos a tener que usar justo acá, en este problema, en esta parte del problema. Vamos a borrar esto. Ahí no. Esto es lo que queremos calcular, la del piñón ahora. Por eso, Valentina, ahora tenés que ver dónde entra en juego el piñón. El piñón entra en juego, fíjate, en el mecanismo entre la rueda y el piñón que forman el engranaje. Piñón y rueda forman el engranaje. Pero no conozco las RPM de ninguno de los dos. Entonces no puedo calcular la del piñón usando la de la rueda porque no conozco nada de la rueda. Conozco el número de dientes, pero no conozco su, ¿cómo se llama? Sus RPM, ni su omega, ni su velocidad tangencial. Necesitaría conocer alguna de esas como para poder calcular la del piñón después. No conozco ninguna de las dos cosas. De las dos cosas no conozco nada en cuanto a velocidades ni frecuencias. Entonces voy para el otro lado ahí, Valentina. ¿Por qué? Porque el piñón también está montado en el reductor. Y ahí viene lo que vos decías, cómo uso el IRE. Ahí podría usar el IRE. ¿Cómo quedaría la fórmula? No sé si lo habíamos puesto o no, no lo habíamos puesto todavía. Vamos a escribir ahora la fórmula, ¿sí?, de la relación de transmisión del reductor. Que pensá que lo tenemos de dato ese. O sea que ya puedo calcular otra de las incógnitas. Reductor, ahí está, R. ¿Qué quiero poner en juego acá? El número o la frecuencia del piñón. ¿Sí? Ya no voy a hablar de número de dientes ahora. En el reductor, ¿sí?, yo conozco ya la frecuencia de la polea 2, o sea que puedo apuntar directamente a esto, a frecuencias angulares. Se puede trabajar con velocidad angular, se puede, bueno, no sé si se puede acá, sí, se podría, en este se podría. Pero puedo directamente pensar en la relación de transmisión con frecuencias. ¿Sí? O sea, IRE lo tengo. Y de los dos componentes que están montados sobre el reductor, conozco lo de la polea 2, o sea, conozco de estas tres cosas, conozco dos. Puedo despejar la que me falta. El tema es poner el orden correcto acá, si no, esto no funciona. ¿Saben que I no funciona? Bueno, ese es el orden correcto. ¿Cuál es la salida, Valentina? A ver si me puede responder. En el reductor, ¿cuál es la salida? ¿Polea 2 o piñón? ¿Qué le parece? La salida, no. N polea 2 no. Porque la polea 2 está montada en el eje de entrada. El tema es así, acordate. Motor mueve polea 1. Polea 1 mueve a través de la correa a la polea 2. Y después la polea 2 arrastra el eje de entrada que se va transmitiendo hasta el eje de salida. O sea que es al revés. Salida sería la del piñón. Acá iría pi. Y abajo polea 2. P sub 2. La entrada, P sub 2, la salida es el piñón. Entonces de ahí ya tenés la de la polea 2, que la pasás multiplicando al reductor. La de la polea 2, ¿cuánto era? Los 149 que hemos calculado acá. O sea que hay que hacer 149, que este pasa multiplicando, ¿no? Esperen que se los escribo para que les quede. O sea que NP2 que estaba dividiendo acá, va a pasar multiplicando por
NP2. Y acá queda N del piñón, despejada, ¿no? Así quedaría. Entonces, si reemplazamos, tenemos 149, que es N por EA2, por IRE. ¿Y cómo lo vamos a escribir IRE? I del reductor. Estaba de dato acá, I del reductor, acá lo teníamos en los datos. 1 sobre 35. O sea que hay que multiplicar por 1 sobre 35, que es lo mismo que dividir por 35 directamente. O sea que hacemos 149 dividido 35. Y eso nos da, Jazmín Suárez, ¿cuánto le dio? Me dio 4,25. Exacto, eso es lo que da. Entonces escribimos. Siempre que escriban la respuesta, traten de escribirla así como estoy haciendo yo. Indicando, por más que le hayan despejado la variable y le quedó el lado derecho, siempre arrancar en la respuesta, por lo menos, con la variable del lado izquierdo. Bueno, y ahí estaría el punto C, era este, la frecuencia del piñón. Ah, y la rueda, y el tambor también pide. Ah, falta el otro. Yo ya me había adelantado. ¿De acuerdo, Valentina? No sé si le quedó claro cuál es la entrada y cuál es la salida. Pero tiene que ver dónde está el motor. Y de ahí, cada uno es entrada-salida, después de que era salida se transforma en entrada del próximo, salida, entrada, salida, y así hasta el final. Lo entendió, muy bien. ¿Cómo sacamos el de la rueda? Podemos hacer lo mismo, porque ya la relación de transmisión de la rueda la tenemos, es este 1 a 6, ¿no? Puedo escribir ahora esta misma fórmula que la escribí así, para calcular la relación de transmisión, pero con frecuencia ahora, con esto. En lugar de usar los números de dientes, porque yo no quiero calcular I ya la tengo ahora. Poner acá el número de dientes, de salida. En el que es piñón-rueda, acá, piñón mueve a rueda. ¿Sí? Entonces, salida sería la de la rueda. Y entrada sería la del piñón. Seguimos reduciendo en realidad, ¿no? Va a pasar lo mismo que pasó con la fórmula anterior. Ahí está. Piñón abajo, ¿no? Piñón. Entonces de ahí puedo despejar nuevamente, como hice en esta fórmula. Voy a copiarme esto. Pero ahora sería la I de piñón-rueda, que estaba de ese lado, y pasa multiplicando el que estaba dividiendo, que es el I del piñón. Y te quedaría el N, la frecuencia de la rueda. Acá hay que usar mucho, en este programa en particular, la relación de transmisión. ¿Sí? Me ahorro pasos usando la relación de transmisión. O a veces no hay otra alternativa que usar esto. Entonces, reemplazo valores, N del piñón lo calculamos antes, 425. 425 por, y el N piñón rueda era un sexto, 1 a 6. O sea, puedo multiplicar por un sexto o dividir por 6 directamente, que es lo mismo, ¿no? Dividido 6. Y eso da 0,708. ¿Les dio eso a lo que le hicieron? No. ¿No? ¿Cuánto te Me dio dijo? 0,71. No, porque me acabo de dar cuenta que yo usé otra fórmula. Ajá. 0,71 No pensé podría que podía ser. usar esa. 0,71, ¿quién fue que dijo? ¿El Tamirano? Yo, sí. Bien, sí, podría ser. Estás usando dos dígitos significativos, pero para el orden que veníamos manejando antes podría llegar a ser, en este caso. 0,7 no, 0,71 por lo menos. Fíjense cómo ya llegamos a menos de una revolución. Partimos de 745 y con todo este mecanismo llegamos a menos de una revolución. En 2 minutos y pico se corta, ¿sí? Y ahí ya nos despedimos prácticamente hasta dentro de 15 días, porque no sé si les comenté, la semana que viene tengo mesas y no vamos a hacer clases en vivo. ¿De acuerdo? Pueden adelantar la tarea que quede pendiente. Les tengo que pasar también videos de electrotecnia. Tengo algunas cositas que faltan. Bueno, y lo que queda es la del tambor. Esto es de rueda acá, fíjense que le puse piñón rueda, ¿no? Es esta que despejamos acá atrás. ¿Qué pasa con la del tambor? El tambor y la rueda. ¿Qué pasa con el tambor y la rueda? Están relacionados por el eje. Están relacionados por el eje, o sea que van a escribir que por lo mismo que pusimos al principio, ¿no? Por la relación por eje o relacionados por el eje, rueda y tambor van a tener la misma frecuencia, o sea que el tambor va a girar a
12708 RPM, lo mismo. O sea que ahí tenía los tres que pedía el C. Y en el D pide la velocidad de la carga, la velocidad que tiene esta carga. Pero como ya tienen la frecuencia del tambor, las RPM del tambor, con eso, y 2pi por n sobre 60, calculan la velocidad angular del tambor. Y con la velocidad angular del tambor y el radio del tambor, se puede calcular la velocidad tangencial. Ese es el caminito que hacemos siempre cuando tenemos las RPM y nos piden calcular la velocidad tangencial. En realidad yo voy a sacar la velocidad tangencial del tambor, pero voy a aclarar después al final que por relación por periferia a través del cable o por periferia directamente, la velocidad de la carga, ¿sí?, que les ponen la letra que quieren ahí, C o lo que sea, va a ser igual a la velocidad tangencial del tambor. Y ahí ya tienen la respuesta para ese punto. ¿De acuerdo? Se nos corta como momento. Que tengan buen fin de semana y seguimos en contacto. Gracias. Cualquier pregunta por el privado o por el muro de la materia que corresponda, ¿sí? Bueno, chao. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.